Central. ¿Ya? Si aumenta el PIB, la producción de bienes aumenta los salarios, utilidades, tributos. Y si hay balanza comercial excedentaria, también el Banco Central tiene incremento de los ahorros en moneda extranjera. Bien, luego hemos desarrollado la función consumo. Hemos indicado que la función consumo tiene 3 componentes, ¿no? Consumo autónomo más C minúscula, que es la propensión marginal a consumir, multiplicada por el ingreso. La C minúscula de la propensión marginal mide la pendiente, la inclinación de la curva. ¿Ya? Los gastos autónomos tienen su origen en ahorros del pasado, préstamos, transferencias solidarias, gastos autónomos de consumo. Ahora vamos a presentar en la primera parte la función simple interés-consumo, ¿no? Ya, es la otra variable explicativa del consumo. ¿De qué tasa de interés se trata? ¿Cuál tasa de interés? Hay muchas tasas de interés. Hay tasas que se denominan activas y tasas pasivas de interés, ¿ya? La tasa pasiva de interés es la tasa que se encuentra o que proporcionan cuentas del balance de un banco comercial del lado del pasivo. Entonces acá ustedes pueden ver un esquema. Este es el esquema del balance comercial de un banco, del balance de un banco comercial, ¿no? En el balance del banco comercial tienen cuentas del debe, cuentas de cartera, son los créditos que dan los bancos, ¿no? Y acá los bancos cobran una tasa de interés. Como está en el lado del debe, se denomina tasa activa, ¿ya? Los bancos prestan dinero y cobran una tasa de interés. Es tasa del lado del activo, ¿no? Tiene otras cuentas que vamos a ver más adelante, ya en un balance de un banco comercial. En el lado del haber, las cuentas del haber, tenemos depósitos en caja de ahorro. Está en el lado del haber porque es una deuda del banco, ¿no?, comercial. ¿Ya? El banco comercial recibe dinero de sus clientes y abona a una cuenta que se denomina caja de ahorro, ¿no? Está en el lado del haber. También abona cuando recibe dinero otra cuenta que se denomina depósito a plazo fijo, ¿ya? Los bancos pagan una tasa de dinero de interés por el dinero recibido. Es tasa del lado del pasivo. Entonces, cuando hablo yo de tasas pasivas, no significa que estoy hablando de tasas lentas, que no hacen nada, ¿no? Algo así, ¿no? Sino es un enlace con contabilidad, ya, con contabilidad. Ustedes saben que el lado del haber es el lado del pasivo, ¿no? El lado del pasivo, de las deudas que tiene en una empresa comercial con otros, y en el caso de los bancos, el lado del pasivo, los bancos tienen deudas con los que se depositan dinero en el banco. Entonces pagan una tasa de interés. Esa es la tasa de interés pasiva, del lado del pasivo, de los bancos comerciales. Es esta tasa la que tiene que ver con el consumo. ¿Ya? Si esta tasa es muy alta, elevada, entonces el consumo se reduce, ¿no? Y si la tasa es muy baja, pues el consumo puede aumentar, ¿ya? Aunque ustedes no crean, en algunos países con grandes desequilibrios macroeconómicos por este balanza comercial y demás, estas tasas han superado el 50%. En la Argentina, los bancos han llegado a pagar hasta 60% de interés, ¿no? ¿Para qué? Para atraer el exceso de dinero en poder de las familias
para atraer al banco, para neutralizar, para retirar de los circuitos. Como tenemos esta teoría en economía que decimos la gente se guía por estímulos. Un estímulo es subirles la tasa de interés para que el dinero se deposite en el banco y no gasten en bienes de consumo, elevando la inflación, por ejemplo, o la especulación, ¿no? Aumentando la especulación. Cuando hay grandes desórdenes macroeconómicos, el Banco Central puede inducir que esta tasa se eleve, ¿ya? ¿Y cuál es el fundamento? Esta teoría, la que estoy presentando. ¿Qué dice esta teoría? Leeremos. Entre la tasa de interés pasiva del sistema financiero y el consumo de familias que han satisfecho necesidades básicas, generando excedentes para el ahorro, se da una relación funcional inversa, debido al costo de oportunidad perdido que tiene el dinero cuando éste se gasta en consumo. ¿Ya? Aquí hay algunas palabritas que son claves, ¿no? Dice, se da una relación funcional inversa. Sube la tasa de interés, baja el consumo. ¿Cómo que es eso? Es que mira, no me voy a comprar un nuevo celular porque el banco está ofreciendo 60% de interés. 60, estás loco, eso no pasa nunca. Sí. Consulta en internet, ¿no? Tasas de interés en la Argentina. Se ve que subió hasta 60%. ¿Ya? Y aquí se da una relación funcional inversa, dice. Y aquí hay una explicación. Debido al costo de oportunidad perdido, esas palabras son claves. Costo de oportunidad perdido que tiene el dinero cuando se gasta en consumo. Facilito. Compra un celular, eso tiene un costo de oportunidad perdido, una alternativa perdida, que es ganar la tasa de interés. ¿No? Estoy perdiendo la tasa de interés. Eso se llama costo de oportunidad perdida. ¿Ya? El humano tiene un sensor que compara alternativas. Como es un maximalista de satisfacciones, eso lo hemos visto en microeconomía, como es un maximalista, siempre quiere tener más y lo mejor, entonces compara. Entonces dice, gasto el dinero en consumo o pongo en un depósito en caja de ahorro y voy a ganar 60% de interés. Va a escoger poner el dinero en el banco. Sube la tasa de interés, pone el dinero en el banco. Baja la tasa de interés, se lo gasta. Ahora, esto no es para todos, ¿no? Porque aquí arriba está subrayado, dice, entre tasa de interés pasiva y el consumo, subrayado está, que han satisfecho necesidades básicas, generando excedentes para el ahorro. Como ya hemos visto hace un momento en la clase anterior, entre el ingreso y el consumo hay relación directa. Si el ingreso es muy bajo, si el sueldo es muy bajo, los bienes que compran para consumo no alcanzan para satisfacer todos sus requerimientos. Viven en estado de pobreza. Entonces esas familias no ahorran. Entonces esta relación funcional no existe. A lo mejor ni saben que los bancos pagan una tasa de interés. No les preocupa. Porque no buscan esa alternativa. ¿Por qué no buscan? Porque sencillamente lo que ganan sirve para comer, para vestirse, punto. ¿Ya? Y punto. No tienen esa necesidad mental de decir, ¿qué hago con la plata que me sobra? Tantos ladrones que hay. He escuchado ayer que en la televisión que no sé qué distrito del Alto le van a poner cadenas en las calles, en las noches, que van a comprar cámaras por la inseguridad, ¿no? Por los ladrones.
que se entran a las casas y buscan el dinero, ¿no? El auso, buscan el excedente. Hay familias a las que han estudiado, ¿no? Que les sobra plata. Que les sobra plata y que llevan su excedente al banco. Algunos no llevan, ¿ya? Entonces, esta función, interés, consumo, se da para los que han satisfecho necesidades básicas de uso y esas personas pueden comparar, ¿no? Me compro un bien ostentatorio de demostración de éxito o lo llevo al banco. Y si la tasa de interés es alta, mejor, más entusiasmo para llevar al banco, ¿no? Para comprender el concepto de tasa de interés pasiva se presenta un esquema del balance de los bancos privados que permite identificar las tasas pasivas y activas, ¿ya? Entonces, es nuestra primera aproximación al balance de los bancos privados. Esta materia tiene mucho que ver con teoría monetaria. Y la teoría monetaria está relacionada con la gestión de banca. Por eso hay un capítulo que se denomina Gestión de dinero por los bancos comerciales, ¿no? Entonces, esta es nuestra primera aproximación, ¿no? Decimos que en los bancos comerciales, en sus cuentas del haber, están cuentas de custodia de dinero, ¿no? Reciban el dinero y pagan una tasa de interés por lo que reciben. Aquí está el concepto de costo de oportunidad perdida del consumo. Es el uso de los recursos en una alternativa perdida del mercado de capitales, que proporciona un rendimiento, por ejemplo, la tasa de interés de un depósito a plazo fijo. Es el uso de los recursos en una alternativa perdida. Cuando estoy hablando de un costo. ¿Cuál es el costo? El haber utilizado tu plata en comprarte un nuevo celular. Pero has perdido una oportunidad, que ganes una tasa de interés en un depósito a plazo fijo. Acá hay otro concepto que está empezando a aparecer del mercado de capitales. El mercado de capitales tiene varias variables, ¿no? Que van a ser desarrolladas más adelante, ¿ya? Pero ya podemos decir que es un espacio conceptual que interrelaciona a los que emiten papeles, que son títulos de deuda, reconociendo un interés. Entonces, si emiten son oferentes de papeles y hay demandantes de esos papeles. Eso se llama mercado, ¿no? Oferentes, demandantes. Hay oferentes de letras del tesoro, letras de empresas públicas, privadas, pagarés, estos bonos, bono Banco Central, son títulos que ofrecen pagar una tasa de interés en el mercado de capitales, ¿no? Entonces ya vamos a llegar a ese tema más adelante, pero sin embargo ya empieza a haber relaciones con ese mercado. Bueno, ya empieza a presentarse la palabra mercado de capitales. ¿Qué será? ¿No? Bien, cuando yo hablo de una relación inversa entre interés y consumo, quiere decir que si sube la tasa de interés, baja el consumo. Ya. Eso se puede presentar gráficamente utilizando el par de ejes, ¿no? Y en el eje de las ordenadas se tiene la tasa de interés. Es el precio del dinero, ¿no? Si yo voy donde un amigo y le digo, oye, necesito dinero, tengo que hacer una operación urgente y me ha faltado en este mes un excedente y quisiera que me prestes plata. Y si el amigo no es así, como llaman ustedes, un brother, ¿no? Así que aquí está hermano, llévate este dinero y no pasa nada. Si no es un amigo, pues sí, pero sabes que voy a tener que sacar del banco esa plata para darte. No hay problema.
yo te voy a pagar el doble en tasa de interés. Entonces le estoy ofreciendo un precio. La tasa de interés es el precio del dinero que uno se presta. ¿Ya? El precio del dinero. Me prestas 1.000 bolivianos, te pago 10%. 10% de 1.000 es 100. Es el precio. Para acceder a los 1.000 estoy pagando un precio. Precio del dinero. Entonces, acá nosotros la tasa de interés ubicamos en el eje de las ordenadas, donde está el precio, ¿no? Por microeconomía. Ustedes recordarán que el precio de los bienes se coloca en ese eje, ¿ya? Y en el eje de las abscisas está el consumo, ¿no? Ahora, si la tasa de interés sube, si sube, el consumo baja. Si la tasa de interés baja, el consumo se incrementa. Eso es lo que indica estos cuadros, ¿no? Tasa de interés, precio del dinero. Alta tasa de interés atrae los ahorros de familias y baja el consumo. Acá abajo. Bajas de tasas de interés no atraen el ahorro y aumenta el consumo ostentatorio como viajes de placer. Algunas veces escuchamos a alguien decir, estoy sacando plata de la caja de ahorros, tan poquito que me pagan, ¿qué va a hacer con el dinero? Me voy a ir a Punta Cana, creo que hay un lugar en el Caribe donde van a pasar unos días, ¿no? Ya, irse a Punta Cana es comprar un servicio, ¿no? Es un gasto de consumo. Su excedente lo está utilizando en un viaje de placer. Es un viaje además ostentatorio, ¿no? Para hablar con sus amigos de su tribu, de su grupo social y decir, me he ido a Punta Cana, ¿no? Buscando la admiración. ¿Te imaginas? Se ha ido de viaje, ¿no? Tema de conversación entre la gente de su entorno social, ¿ya? Y en términos ya funcionales, entonces decimos C es el consumo. Es función de I es la tasa de interés. El ingreso está constante. Ahora ya no estamos hablando del ingreso, ¿no? Estamos hablando de la tasa de interés. La relación es inversa. Si sube el ingreso, el consumo baja. Si sube la tasa de interés, el consumo baja. Si baja la tasa de interés, sube el consumo. ¿Ya? Esta relación conceptual, ¿no? Yo la puedo expresar en una función. Puede ser en un laboratorio. En ese laboratorio dice consumo igual 10 menos 10i. ¿Ya? Las tasas pueden ser, acá, esto, acá. Ya, esto vamos a cambiar. Eso es. Vamos a cambiar. Qué pena, esto está muy abajo. Y le vamos a poner acá 10. Si la tasa de interés es 0,20, o sea, 20%, ¿no? 10 menos 10 por 0,20 es 2. 10 por 0,20 es 2. 10 menos 2, 8. Si la tasa de interés es 0,10, 10 por 0,10, ¿no? Es 1. 10 menos 1, 9. Entonces me he construido una tabla consumo, interés, interés, consumo. Una tabla que con numeritos me ayuda a tener una mejor percepción. Una cosa son las palabras. Estas palabras. Esa es una cosa.
Y otra cosa es una tabla. Es otra aproximación al fenómeno. Números. ¿No ve? ¿Qué es lo que quieres decir? Me pueden preguntar. Si sube la tasa de interés, el consumo baja. Eso quiero decir. Entonces es otra aproximación a un fenómeno. Ustedes tienen, todos tenemos, inteligencias múltiples. Unos tienen inteligencia visual, otros tienen inteligencia auditiva, más desarrollada que otros, y otros tienen inteligencia cinética o más desarrollada que otros. ¿No? Pero todos tenemos inteligencias múltiples. ¿Ya? Múltiples. No hay una sola inteligencia. Entonces estos modelos atacan a sus inteligencias múltiples. El verbo, acá arriba, está atacando a las inteligencias auditivas. Relación entre palabras. Los números a la inteligencia, es una inteligencia aritmética tenemos, luego los parietales. Y este gráfico es la inteligencia visual. ¿Ya? Entonces acá decimos, si la tasa es 0,20, el consumo es menor. La línea tiene pendiente negativa. ¿Ya? A mayor tasa, menor consumo y viceversa. Eso es. Bueno. Bien. Conclusión de laboratorios. ¿No? Yo les decía que los laboratorios, las funciones nos van a ayudar muchísimo en esta materia. Y decimos la función compuesta compleja de consumo que toma los dos determinantes será. En punto anterior, en la clase anterior, he dicho el consumo es 20 más 0,6y. Esta ecuación me está mostrando una relación directa entre el ingreso y el consumo. ¿Por qué directa? Por el signo. Si sube el ingreso, sube el consumo. Esta otra función que acabo de desarrollar me está mostrando una relación inversa. ¿Por qué? Porque está el signo negativo. Si sube la tasa de interés, el consumo va a ser menor. Si baja la tasa de interés, el consumo va a ser mayor. ¿Ya? Entonces jugamos con la aritmética. Y luego sumamos las funciones. 20 más 0,6 más 10 menos 10, ¿sí? Y me da una función de consumo que es 30 más 0,6y menos 10y. La relación es directa con ingreso e inversa con la tasa de interés. Entonces, ve aquí ustedes, yo tengo la representación ya de lo sólido. Y al comenzar el tema, el día de ayer, les decía, el pensamiento o el concepto de consumo es un concepto complejo. Se denomina eso pensamiento complejo, cuando hay muchas variables explicativas de algo. Y les decía que el método para tratar variables complejas, pensamiento complejo, es simplificar. Asumir que algunas variables no están actuando, que solamente actúa una. Y en función a esa hacer el análisis. Eso es lo que hemos hecho. Hemos relacionado con consumo, hemos relacionado con tasa de interés, asumiendo que la otra estaba constante. Y ahora hemos vuelto al pensamiento complejo, con esta ecuación, por ejemplo. Me está mostrando la relación con las dos variables explicativas. Esta ecuación de consumo con
dos incógnitas, ¿no? Acá hay dos incógnitas. Ingreso, tasa de interés, ya, va a ser útil. Más adelante, pero va a ser útil, va a ser insertada en otro modelo. Espero que se recuerden, ¿no? Cuando estemos más adelante se utilizará un modelo con función compuesta de consumo, ¿no? En un capítulo en el que vamos a usar una función así, donde la variable dependiente depende de dos independientes. ¿Ya? Más adelante. Para que se recuerden, tienen que ser prácticas, ¿no? Tenemos la práctica número 18. En una economía el consumo es 30 más 0,20 y proyectar la tabla de consumo para los niveles de ingreso de 1.000, 1.500, 2.000, 2.500. ¿No? Entonces, esto les va a ayudar a comprender que la relación es directa. Explicar el tipo de relación, dibujar la curva función ingreso-consumo, ¿no? Para que los que tienen inteligencia visual memoricen, ¿ya? Esto es para los que tienen... ¿Ya? Es este muchacho que habla. Parece que es Vargas. Eres Vargas. Por favor, que cierres su micrófono. ¿Ya? Entonces, en recuadro indicar valor de consumo autónomo. Recuerden que se ha presentado el consumo autónomo masiva. Hay que revisar el texto si es que no recuerdan, ¿no? ¿Cuál es el valor? Acá yo estoy poniendo valor consumo autónomo. No estoy colocando acá. Expliqué qué es consumo autónomo. Sin una cantidad, ¿no? Pendiente de la curva. Todo eso se encuentra en el enunciado de la práctica. ¿No? Práctica 19. Por otra parte, el consumo es 30 menos 30i. Proyectar consumo a tasas de 10 y 20%. Comentar el tipo de relación funcional entre tasa de interés y consumo. Y aquí está, determinar la función compleja de consumo, que depende de las dos variables. Acá tiene una función, acá tiene otra función. Entonces, si han comprendido el alcance de esta teoría, es muy fácil hacer la práctica, ¿no es cierto? Acá hay un muchacho, no sé si es chico o es chica, que tiene R. Vargas. ¿Por qué no le dicen que cierre su micrófono? Me parece que él es el culpable de ruidos que nos perturban, ¿no? Díganle no sé si es chico o chica, bueno, entonces estudiante, que cierre su micrófono. Tiene todo el derecho de tener el micrófono abierto, pero pues en esta clase no molesta, perjudica. Ya. Bueno, esa es la práctica 19. ¿Ya? Así hemos terminado de presentar el concepto de consumo, ¿no? El consumo depende de dos variables, el ingreso y la tasa de interés. ¿Ya? Hay dos variables explicativas. Ahora vamos a ver este tema que tiene por título las propensiones o tendencias a consumir. En castellano la palabra propensión significa lo que está al lado, ¿no? Tendencia, ¿no? Tengo propensión a tomar gaseosas. O sea, ¿te gustan las gaseosas? Sí. Propensión. Inclinación, ¿no? Una inclinación a hacer algo, ¿ya? Y acá entonces vamos a tener dos propensiones, o sea, dos categorías para medir tendencias a consumir. Se denomina propensión a la tendencia
a consumir. Tendencia, inclinación a consumir. ¿Ya? Acá alguna vez algún docente me ha corregido, ¿no? Me ha dicho, oye, cuando tú pones propensión o tendencia, no estás hablando de dos cosas diferentes, estás hablando de lo mismo. Entonces, las propensiones guión tendencias a consumir, ¿no? Esas dos palabras significan lo mismo. Y se denomina propensión, acá podría cambiarlo incluso para hacerlo más fuerte el mensaje, a la inclinación a consumir. ¿No? Se observa dos tipos de propensión. Inclinación a consumir. A veces observamos, ¿no? Entre nuestros familiares, a personas que todo el día están comiendo. Tienen una inclinación a comer muy grande. Anda todo el día picoteando, comiendo, etc. O a la inversa, ¿no? Podemos observar y decir, casi me come. O sea, una tendencia a consumir muy baja, ¿no? Observamos, ¿verdad? En nuestro entorno, ¿no? Que vieras cómo come. Todo el día está. O al contrario, ¿no? ¿De qué vivirá? Casi no come. ¿No? Una tendencia, una inclinación a consumir. En el ejemplo que estoy dando es a consumir alimentos, ¿no? Pero consumir sabemos que tiene un concepto, tiene una radiación más amplia, ¿no? Consumes ropa, consumes servicios, todos los bienes que sirven para satisfacer necesidades. Ya. Entonces hay dos propensiones, una propensión media al consumo y una propensión marginal al consumo. La propensión media al consumo vamos a abreviar con PMC, propensión media a consumir. Propensión media a consumir de una familia es el porcentaje del ingreso disponible de una familia que en un periodo de tiempo se destina al consumo. Por ejemplo, en un mes. Propensión media a consumo, inclinación a consumir, es el porcentaje del ingreso de una familia que se destina al consumo. ¿Y en qué rangos puede variar ese porcentaje? Si preguntara. ¿En qué rangos del ingreso? Si preguntara. Bueno, la respuesta sería, depende del ingreso. Una familia que gana el sueldo básico, digamos que son 3 personas, papá, mamá y guagua, ¿no? Y que solamente recibe el sueldo básico, 2.100, 2.160, creo que es. ¿Cuál será el porcentaje del ingreso mensual que va al consumo? 100%, ¿no? 2.160 o lo que es el sueldo básico actualmente. Es muy poco dinero para 3 personas. Apenas debe alcanzar para comprar alimentos y debe haber muchas necesidades que no se pueden satisfacer. Que no se pueden satisfacer. 100% del ingreso de la familia está yendo al consumo. Esa familia no tiene excedentes. No tiene excedentes. ¿Verdad?
Pero Los voy a decir, pero que como mami, mami. ya, esa familia de bajos ingresos, el 100% consume. Pero dígame, ¿qué ocurriría con un técnico de yacimientos que igualmente tiene 3 hijos, un ingeniero petrolero, ¿no? Está ganando alrededor de 30.000 bolivianos? Un aviador tiene sueldos altos. ¿Cuál será el porcentaje del ingreso de unos 80.000 que por mes va al consumo? No va a gastar los 30.000. Esa familia, el piloto, su esposa es guagua, no van a gastar 30.000 en alimentos, en vestido, en ropa. Mucho dinero. ¿No? Con 10.000 les va a sobrar. Entonces el porcentaje del ingreso que va al consumo es más bajo. ¿Ya? No van a gastar, supongan que gastan 10.000. 10.000 es la tercera parte de 30.000. Es el 80% nomás que va al consumo. Esto es excelente. Un día escuchó al profesor de contabilidad bancaria que tienen ustedes, creo que se apellida Mendoza. Él le comentaba que un síndico de un banco, que es un auditor, ganaba 60.000. ¿Se imagina usted? 60.000 bolivianos es una fantasía por mes, ¿no? Si es el mismo grupo familiar, 3 personas, 10.000, digamos que a todo dar, digamos hasta 12.000, para que saque una proporción exacta. A todo dar le sirve para comprar alimentos, vestidos, ropa, ¿no? Eso es un 20% de su sueldo. El resto es excedente. Es ahorro. ¿Ya? Esa es la propensión media a consumir. Es un porcentaje del ingreso. Ahora, el porcentaje, ¿cuánto es? Pucha, puede ser 100% que vaya al consumo, ¿no? Si el ingreso es muy bajo. O menos si el ingreso es alto. A medida que sube el ingreso, baja el porcentaje. Hay una relación inversa, ¿no? Ahora, la propensión media a consumir de la economía nacional es el porcentaje del ingreso disponible que las familias de un país destinan al consumo. Es lo mismo, ¿no? En un país pobre, es decir, con bajos niveles de ingreso, ¿no? Como es Bolivia, en promedio, la propensión media al consumo es muy alta. Eso no quiere decir que estén mejor que otros países desarrollados, donde la propensión media al consumo es más baja. Y se debe a que, como los ingresos son bajos en Bolivia, pues la mayor parte del dinero va al consumo. El excedente es bajo. En cambio, en países elevados, hablan de escuchado decir a alguien que al año gana $200.000. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto le pagan cada mes? $8.000, algo así. No. Entonces, la gente de países desarrollados tiene altos niveles de ingreso y un porcentaje bajo al consumo. Entonces, tiene mayor excedente. Por eso, ¿no? Pasean, ¿no? Por el resto del mundo. Ya le sobra plata. ¿Ya? Se considera que este porcentaje es mayor en cuanto que los ingresos de las familias son bajos o menores.
Por ejemplo, las familias de bajos niveles de ingreso destinan el 100% de su ingreso al consumo y ni aún así satisfacen sus necesidades básicas de alimentos, vestidos, vivienda, salud, educación y otros servicios. No les alcanza la plata. La propensión media a consumir también se interpreta como la parte de cada unidad de ingreso destinada a consumo. Es lo mismo que decimos.
¿ya? Si le aumentan su sueldo, doblan, no va a comer 10 veces al día. Acá no digiere, es un sistema, es un tubo, es un estómago, es una bolsa. ¿No? Se llena la bolsa y por mucho que quiera comer, ya no puede comer. ¿No? Eso hay un límite. Pueden duplicarle el sueldo, triplicarle, va a seguir comiendo 10 veces al día. Y me caso muy feliz de esa gente que come 10 veces al día. ¿No? Ya, o sea, 5 veces al día, ¿no? A las 8 desayuno, a las 10 piquetean algo, a las 2 una, a las 4 o 5 otra vuelta y en la noche. Ya, 5 veces al día. Si le triplican su sueldo, no va a triplicar su consumo. Todo el día estaría con todas las disculpas, cerdito comiendo. Yo he visto los cerditos todo el día comiendo esos animales. No tienen límite. Si uno les da alimento desde la mañana hasta la noche, están. Bueno, es su naturaleza, pero el humano no. He hablado de los alimentos. Sopa es un requerimiento. ¿Ya? Lo mínimo que uno puede tener son taparrabos, digamos. ¿No? Corpín, ya. Lo mínimo. Estando en una zona tórrida, una zona calurosa. ¿No? Y estando donde estamos nosotros, necesitamos que chompita, que camisita, que saco, etc. Con eso satisfacemos nuestras necesidades, teniendo una muda completa. Supongamos que nos cambiamos todos los días, ¿no? Exagerando un poco, 7 mudas completas. Nos cambiamos todo, 7 mudas. Parece un máximo. Pero si te doblan tu sueldo, no vas a cambiarte en la mañana y en la tarde. Si te triplican, no te vas a cambiar en la mañana, en la tarde y en la noche. Supongamos que es así. Hay gente que realmente tiene como una manía, ¿no? De comprar ropa. Y tiene ahí su ropero lleno de ropa nueva incluso, que no la usan. Pero eso tiene su límite. No pueden seguir, no. Es imposible seguir comprando más ropa. No tienen dónde poner si les aumentan su sueldo, ¿verdad? Entonces, que hay un límite para la satisfacción de necesidades. Ese límite es el que explica la propensión media a consumo. Que si te sube el ingreso, pues ya has satisfecho tus necesidades de consumo. Y a todo dar. ¿No? Y a todo dar. A medida de aumentar el ingreso, puede ser que cambies de calidad. ¿No? Ropa finísima, etcétera, pero igual, tiene un límite. Si me refiero a ese síndico que gana 60,000, bueno, andará con ropa, no sé, inglesa, zapatos norteamericanos, pero tiene un límite, no puede comprarse más zapatos norteamericanos o más ropa inglesa o lo que sea. ¿Ya? Es lo que dice este pasaje. En conclusión, cuando más se incrementa el ingreso, menor es la propensión media a consumir, debido, y está subrayado, a que existe un punto de saturación a la compra de bienes de consumo. Ejemplo, la alimentación con 3 comidas diarias limita el requerimiento de nutrientes. Un mayor número de comidas por día convierte en gula, bueno, y eso conduce a la enfermedad, ¿no es cierto? ¿Ya? Esa es la explicación. Y esta explicación y esta propensión va a ser muy útil en el modelo de macroeconomía, ¿no? Práctica para ustedes a partir de la función anterior, consumo 30 más 0,20 y tabla de ingreso, presentar el consumo, la propensión media a consumir. Explicar
el significado de la propensión media a consumir. Comentar la relación que se da entre los niveles de ingreso y la propensión media. ¿Para qué nivel de ingreso la propensión es igual al 100%? Bueno, yo desearía que estas preguntas o estas explicaciones les ayuden a pensar, ¿no? Aunque si son más acuciosos, seguramente que van a encontrar la respuesta en el texto, leyendo el texto, ¿no? Entonces, si es que hacen así, si leen el texto, yo diría que bueno, qué bueno, ¿no? Se les da los textos y tienen que, tras la práctica, tienen que leer el texto. Y obviamente pueden tener sus propias palabras, sus propios pensamientos para poder comentar estas relaciones, ¿no es cierto? Explicarlas, pueden tener. Nadie dice, repetí el verso como está ahí arriba. No, nadie dice eso, ¿no? Sino con sus palabras, tratar, ¿ya? Esa sería la ventaja de alguien que hace las prácticas, ¿no? Ahora, alguien que no hace las prácticas, que recibe de una persona generosa, caritativa, bondadosa, las prácticas, y le dice, pásame la práctica, y esa persona le dice, con gusto te la paso. Es una persona generosa, caritativa, buena, ¿no? ¿Qué ocurre? Lo está perjudicando al pobre, ¿no? Que pide, pásame las prácticas. Lo perjudica, ¿no? Pero como estamos entre amigos, entre compañeros, a veces es difícil decirle, no te voy a dar las prácticas. Inmediatamente el otro dice, este es un maldito, realmente quiere que me vaya mal en la vida, ¿no? Tiene las prácticas y no me las quiere pasar. Pero uno podría decir, más bien, ese sí es tu amigo. Realmente en ese tienes que confiar. Todo lo inverso. Porque él sabe que si tú no haces la práctica, tú no vas a avanzar. ¿No? Porque cuando te pidan, te evalúen sobre este tema, no vas a poder desarrollar, te vas a aplazar. Sencillamente vas a perder. Y yo quiero el bien de vos, o sea que no te voy a dar la práctica. Otra cosa es que me preguntes, ¿no? Que me digas a ver cómo has hecho. ¿Ya? Ese es el objetivo de esta práctica. ¿Ya? ¿En qué práctica estamos? Estamos entrando a la práctica 20. Hoy día, ¿qué prácticas hemos dado? La 20, porque tengo que escribir que está la 18. Práctica 18. ¿Hay alguna otra práctica más? No. Entonces, hoy día está entrando la práctica 18, 19 y 20. Voy a anotar eso para colocar en el Classroom, ¿no? 18, 19, 20. A ver, 18, parece que estoy repitiendo la 20. No, 18, 19, 20. Ya. Viene otra categoría que se denomina propensión marginal a consumir, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Esta palabra marginal se usa mucho en los modelos de microeconomía, macroeconomía, etc. ¿No? Marginal significa que me refiero a algún límite, al margen de. ¿Ya? Después de llegar a un límite, por decir en el ingreso, de 2.100,
después de decir de los 2.100 el consumo es el 100%, ¿qué ocurriría si se les aumenta el 10% por negociación salarial? Entonces hay un incremento después de ese límite. De ese incremento, 10% de 2.100 es 210. ¿Cuánto va el consumo? ¿Cómo es tan bajo? 2.100. Entonces el 100% irá al consumo. Esa es la propensión marginal al consumo. El cambio en el consumo cuando se incrementa el ingreso. O cual margen D, cuando ha llegado a un tope, tac, ¿qué ocurre si se aumenta el ingreso? En cuanto aumenta el consumo. ¿Ya? Y acá está, marginal significa después de un límite. ¿Qué pasa? Estamos hablando de consumo, ¿no es cierto? Es el cambio que se da en el consumo cuando se incrementa el ingreso disponible en una unidad. O sirve para responder a la pregunta, ¿en cuánto se modifica el consumo de una familia o un país cuando el ingreso se incrementa en una unidad? La fórmula de la propensión marginal a consumir, vean que usamos la letra M pequeñita, ¿ya? Para diferenciar de la propensión media a consumir que usa la letra M mayúscula. La fórmula es propensión marginal en consumo, cambio en consumo sobre cambio en ingreso. O sea, ha aumentado el ingreso, hay un cambio. ¿En cuánto aumenta el consumo? ¿No? Y en vez de cambio usamos delta. Cambio delta de consumo sobre delta ingreso. Si el cambio en el ingreso, que es la variable independiente, es muy pequeña, es infinitesimal, tiende a cero, se puede usar la derivada de la función de consumo. Sí se tiene la función de consumo. Entonces, la propensión marginal a consumir es igual a la derivada de la función de consumo respecto de variaciones de ingreso. Cambio en consumo sobre cambio en ingreso. ¿Mm? Cuando los cambios tienden a cero, se emplea la derivada. Al contar con una tabla de consumo, se puede encontrar el valor de la propensión marginal a consumir. ¿Ya? Entonces tengo acá un laboratorio, es el mismo de antes. Ingreso 20 más 0,6. Los datos de la tabla anterior, consumo e ingreso, proyectar la tabla de propensión marginal a consumir. Ingresos 100, 150, 200, consumo 80, 110, 140. Estoy sacando de acá, ¿no? ¿Sí? 0,6 por 100 es 60, más 20 es 80, 0,6 por 150 es 90, más 20 es 110, 200 por 0,6 es 120, más 20 es 140. Y me están pidiendo, para estos datos, obtengo la propensión marginal a consumir. Bueno, aquí veo tres límites. Límite 100, después pasa a 150 y después pasa a 200. Se me piden la propensión marginal. Yo digo, hay unas fórmulas y las saco. Propensión marginal a consumir. Cambio en el consumo, 110 menos 80, 30. Cambio en el ingreso, 150 sobre menos 100, 50. 30 sobre 50, 0,6. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la interpretación? Por unidad de cambio de ingreso, entre 100 y 150, el consumo se incrementa en 0,6 por cada unidad. La fórmula es esta, ¿no? Por unidad, quebrado. ¿Mm?
por unidad de cambio entre 150 y 200 del ingreso, el consumo cambia en 0,6, aumenta. ¿Ya? Acá igual hago 140 menos 110, 30, 200 menos 50, 50, 30, 0,6. Me está dando que la propensión marginal a consumir es 0,6. Con unidad de incremento en el ingreso se tiene un incremento constante del orden de 0,6 o 60% de ese incremento. La propensión marginal a consumir también se puede determinar con la derivada cuando se asume que el cambio en el ingreso tiende a cero, como observamos. O sea que también puede usar la derivada. Propensión marginal, cambio de consumo sobre cambio de ingreso, pero los cambios son infinitesimales, ¿no? En la variable ingreso, entonces el consumo va a tener un cambio tan infinitesimal. En esos casos uso la derivada. Y aquí tengo la función consumo, 20 más 0,6. ¿Cuál es la derivada de esa función? Derivada de 20 más 0,6 respecto al ingreso es 0,6. Es decir, que la equivalencia obtienes con variables discretas o con variables continuas, es lo mismo. Te da 0,6. Además, hay un valor constante de 0,6. Pucha, eso ya es un problema. 0,6. ¿Cómo la explicas eso? La propensión marginal a consumir es equivalente a la pendiente de la curva de función ingreso-consumo, que a lo largo de todos los puntos de una línea es constante. Entonces está empezando a explicarla, a escribirla, a darle explicación. Pero esto es una explicación aritmética. ¿No? La propensión marginal es equivalente a la pendiente de la curva de la función de ingreso-consumo. ¿Dónde está mi función? Esta es mi función. Consumo 20 más 0,6. El día de ayer hemos terminado con los componentes de la función consumo. ¿Cuáles eran los componentes de la función consumo? Si yo preguntara eso. Esta es la función consumo. ¿La ves? 20 más 0,6y. En esta casa. Y déjame checar cuáles son los componentes de esta función. Bueno, me dirán por una parte, para función acá, qué bueno que he vuelto atrás. Ahí es exorcito. Para función consumo 20 más 0,6. ¿Cuáles son los componentes? Entonces ustedes me dicen, consumo autónomo. 20, correcto. ¿Qué es 0,6? Es la pendiente. La inclinación de la curva. Cateto opuesto sobre cateto adyacente, la inclinación. La proyección del consumo es una ecuación de regresión, es una línea recta, ¿no? Y ahora, en esta clase, ya le estoy dando un significado económico a la pendiente. Es el incremento en el consumo cuando se incrementa el ingreso. 0,6. Con variables discretas encontrado, con variables continuas encontrado el valor de la pendiente, ¿ya? Entonces, ya ahora estamos rebautizando a la pendiente como propensión marginal a consumir, ¿ya? Y aquí hay una explicación. Y nos ponemos así a ver con mayor actitud. La propensión marginal a consumir es equivalente a la pendiente de la curva de función ingreso-consumo.
que a lo largo de todos los puntos de una línea es una constante. Esta línea corresponde a una proyección de tendencia. Es una ecuación de regresión a partir de una ecuación de regresión, ¿no ve? Entonces, en todos sus puntos la pendiente es así, es la inclinación, es una constante. Acá también va a ser constante. Ahora, este gráfico me gusta, porque aquí estoy mostrando diferentes inclinaciones. Esta tiene una pendiente más baja, esta tiene una pendiente más alta. ¿Ve? En esta quiere decir que una parte muy baja del incremento en el ingreso va al consumo. Y esta significa que una parte muy alta del incremento en el ingreso va al consumo. La pendiente es mayor. ¿Ya? Esta podría corresponder a un país desarrollado, porque los ingresos son altos. Y como ya había explicado en un punto anterior, ¿no? Hay una explicación biológica, etcétera, social, ¿no? Si tienen ingresos altos, sus requerimientos de consumo casi los tienen satisfechos todos. Si aumenta más el ingreso, gracias, me lo guardo. Casi nada va a incremento de consumo. En cambio, si los ingresos son bajos, te estamos aumentando tanto. Muchas gracias. Con esto voy a ayudar en mi casa. Todo va a consumo, ¿no? Entonces, lo que dice acá, curva de mayor pendiente implica la asignación del mayor porcentaje de una nueva unidad a consumo. Curva de menor pendiente significa la menor asignación, la asignación de menor porcentaje de una nueva unidad a consumo. Eso es. Entonces, la pendiente, la inclinación, nos está dando el valor del destino de cambios en el ingreso a consumo. Aquí está. Una familia con altos niveles de ingreso que tiene satisfechas las necesidades de bienes de consumo, al recibir incrementos en el ingreso, elevará su ahorro en lugar de aumentar el consumo. Una línea paralela a eje de ingresos daría su representación visual, y es una exageración, ¿no? Es decir, si yo tuviese acá una línea paralela a eje de ingresos, significaría que no hay pendiente, ¿no? Aumenta el ingreso, pero no aumenta el consumo, ¿no? Alguna vez yo escuché algún comentario de alguna persona que dice, ¿y cómo están, che? A tu marido le han aumentado el sueldo y deben estar mejor. No, es un tacaño. Se lo ha guardado toda la plata, se lo ha guardado su incremento. Y es que está usando. Nosotros estamos igual que antes. O sea que no ha habido un cambio en el consumo. Y le pueden preguntar al marido, le pueden decir, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué es tan tacaño? Pero si ya tienen de todo, ¿no? ¿Para qué más quieren dinero? ¿Para qué más quieren presupuesto? Tienen ya de todo. Comen bien, visten bien, su educación es buena, todo. Tienen todo. Cuando quieren se dan su viajecito, tienen de todo, ¿no? Que vieras, andan con los últimos celulares. ¿Dónde más? ¿No? Entonces, sí, me han aumentado, pero eso lo estoy guardando para ellos mismos, ¿no? Entonces su propensión marginal a consumir es muy baja, cero. ¿Sí? Porque tiene todo. Una familia con bajos niveles de ingreso que no satisface las necesidades de consumo destinará cualquier incremento de ingreso a compra de bienes de consumo, mayor pendiente, ¿no? Cualquier incremento, dicen, vamos a mejorar, vamos a gastar en consumo. El valor constante de la propensión marginal a consumir para el conjunto de la economía, nos ha salido 0,6, es atribuible a razones culturales relacionadas con el medio natural, expectativas futuras y pautas de consumo aprendidas. Es decir, esta explicación que hemos dado
anteriormente, es de carácter microeconómico, ¿no? Más fácil de entender, ¿ya? Es decir, nos ubicamos en un país y vemos que hay diferencias sociológicas y en ingresos. Y bueno, hay pobres y ricos, ¿no? Pero cuando ya hablamos de un país, hablamos de un promedio, ¿ya? De un promedio entre pobres y ricos, ¿no? Y resulta que decimos que para un país es una constante la propensión, porque está relacionada con razones culturales, medios naturales, expectativas futuras, etc. A ver, en medio natural amigable, con riqueza natural abundante en nutrientes, el futuro está asegurado. Cualquier incremento de recursos se puede utilizar en el presente dando una curva de alta propensión marginal a consumir. Por ejemplo, acá está a veces, en medio natural amigable, con riqueza natural abundante en nutrientes está asegurado y cualquier incremento de recursos se puede utilizar en el presente dando una curva de alta propensión marginal a consumir. Por ejemplo, en los llanos, la tierra es fértil con abundancia de fuentes de agua y de lluvia, permite realizar hasta 2 cosechas, la expectativa es amigable y se espera que la naturaleza genere ingresos en el futuro. Saben cómo viven por Santa Cruz, ¿no? Vamos a comer esta noche, comer cálido. Se van, reciben sueldos, una paseadita. La vida es mejor vivida, digamos. Por el contrario, en medios naturales agresivos, de altitud elevada, el futuro es imprevisible, la tierra es seca, la siembra depende de la lluvia estacional y apenas se puede realizar una siembra-cosecha en caso de ausencia de lluvias ninguna. En este caso, cualquier incremento de recursos se guarda para reducir riesgos futuros y, por tanto, la propensión marginal a consumir es baja. ¿No? Te han incrementado eso, sí, pero lo voy a guardar. Ya estamos acostumbrados a vivir así, como vivimos. No sabemos si después, si por ejemplo ha aumentado el precio de algún producto, ¿no? Sí, no, lo que vendan, ¿ya? Dicen, caramba, tienes más plata, ¿no? Sí, pero la voy a guardar porque no sabemos si la próxima siembra y cosecha va a estar bien. Es imprevisible, ¿no? Vamos a producir lo mismo, el precio va a estar bien, el futuro es incierto, hay incertidumbre. Mejor guardar, ¿no? A pesar de que hay muchas necesidades insatisfechas. Entonces, para un país en su conjunto, indicamos que es un promedio y que es un porcentaje, ya es un promedio, ¿no? Como hemos dado 0,6. Bien, a ver, caramba, ya estoy muy cerca del final. Mejor ahí nomás terminaré, porque ya estoy con 10:29. Me voy a atrasar en los compromisos que tengo el día de hoy. Entonces, esto grabamos, me quedo ahí y solamente, porque acá abajo había habido otra práctica, pero que la voy a enunciar. La pueden hacer, pero en la práctica, a ver qué estoy haciendo, pero estoy acá, práctica 21 más, ¿ya? La práctica 21 es a partir de encontrar la propensión marginal a consumir, explicar. Esta práctica 22 la dejaré. No, igualmente 22. Tenemos esta práctica más. Y en la próxima clase, a modo de enlazar las clases, voy a comenzar con este temita, ¿no? Y porque estaba todo el texto terminado. Ok. Bien, entonces ahora dejamos esto. Si tienen alguna pregunta, piénsenla para hacerla y la escucho.
¿Alguna pregunta, algún tipo de preocupación, de manifestación de ansiedad, de deseo de conocer algo? Escucho. Si hubiese algo, si desean Sí, algo. ayer le pregunté, ¿verdad? Sobre cómo hallar lo que es el PIB, el porcentaje, y me dijo que eso cada uno tiene que ser. No sé, hay una fórmula que dice que si el PIB anterior sobre el PIB o menos el PIB, a ver, le voy a decir, era el PIB del año actual menos el PIB del año anterior. Esto sobre el PIB del año anterior. Para eso, eso estaría bien para hallar el porcentaje, Sí, porque en los estos que muestra, puros cienes muestra, y creo que no debe ser esto. está bien, como tú dices, es correcto. El porcentaje de crecimiento de un año a otro es el cambio, ¿no es cierto? Cambio del PIB n más 1 sobre menos PIB n sobre el PIB